tardes, amigos televidentes. Un placer estar con ustedes una vez más en su programa Balance Financiero. Aquí estamos junto con Alcedo Ramírez y Francisco Canaguate, extrañando a Hermógenes Casado, que no nos acompaña en esta edición, pero que lo esperamos la próxima semana. Así que buenos días, buenas tardes, Alcedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué tal, Francisco? Amigos televidentes y radioescuchas. Como siempre, un saludo muy cordial. Le damos la bienvenida a esta nueva versión de su programa Balance Financiero, recordándoles que tenemos diferentes segmentos de actualidad, noticias importantes del mundo de la economía, las finanzas, la contaduría, los impuestos y también la administración de empresas. No podemos olvidar que hay que agradecer a los patrocinadores que hacen posible que podamos llegar a ustedes semana tras semana. Y recordarles que este programa tiene un cierre importantísimo, que son las noticias relacionadas con el mundo de los impuestos. Así que antes de concluir, pasarle la palabra a Francisco, queremos recordarle en este fin de semana el tema de reflexión. Luego de pasadas las Navidades, en el inicio del nuevo año, nada mejor que el milagro en Galilea, pero en las bodas de Caná, donde se manifestó por primera vez nuestro Señor Jesucristo y demostró que uno puede ser buen cristiano y a la vez disfrutar de la compañía de los amigos, parientes y relacionados. Así que bienvenido a esta nueva versión de Balance Financiero. Francisco. Hola Alcedo, hola Juanita, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio. Estamos en el tercer programa del año y es un placer compartir con ustedes. Gracias a todos por su fidelidad, como siempre le agradecemos a todos nuestros amigos televidentes. Como dice don Francisco, estamos en el tercer programa de este año, el año va muy rápido, tenemos muchas noticias, muchas actualidades, también análisis del mundo económico, tenemos esto de esta variante Omicron, cómo está afectando al país. Vamos a hablar de muchos temas y por supuesto que vamos a hablar también de todos esos temas tributarios que nos gustan tanto y a los que ustedes siempre pues nos reclaman y nos dicen diferentes temas que quieren que sean pues socializados en este programa. Nosotros tenemos mucho contenido, así que quédense con nosotros, que regresamos después de una breve pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, y esta semana hemos tenido muchos temas, quizá 2 temas que han estado muy en el tapete. Pues tenemos el tema de las escuelas, en el que se esperaba ya su regreso normal, y tenemos a una asociación de profesores que se rehúsa un poco y está haciendo un poco de fuerza para que no se retorne, pero vemos también ciertas circunstancias que nos dicen que no estamos listos para esa educación virtual, esa educación en internet. Incluso salió publicado pues una estadística, gracias al CEDO, sobre que hay 83%, alrededor de 83% de los estudiantes que no tienen la posibilidad y el acceso a internet. Por lo que pues parece que esta educación virtual es una esperanza a futuro, pero ahora mismo no es una realidad, y tenerla virtual, ¿verdad? Sería un poco pues negarle ese derecho fundamental a nuestra niñez y a nuestra juventud. Y la otra noticia que ha ocupado mucho la atención, que quiero que Alcedo pues nos comente un poquito, es la entrevista que tuvo el presidente Luis Abinader, en el que pues se refirió a cómo va la economía, se refirió a muchos temas, pero entre ellos un tema de preocupación para él, hablaba del precio de los combustibles. A ver, Alcedo, con relación a eso, como tú eres nuestro experto en eso, ¿qué implica eso? ¿Qué implicaría una subida? Nos gustaría que nos hablaras un poquito de esto. Sí, Juanita, Francisco y amigos televidentes, precisamente los temas que ha planteado Juanita, podríamos decir que constituyen lo de principal actualidad en esta semana que recién transcurre. En primer lugar, comenzando desde atrás hacia adelante, efectivamente, el presidente de la República, en una entrevista donde prácticamente se abrió al pueblo dominicano, manifestaba sus puntos de vista, sus inquietudes, sus consideraciones con respecto a los principales temas nacionales. Y precisamente enfatizaba 2 puntos que a nuestro entender van muy acorde con lo que tú mencionas. En primer lugar, el alto precio del petróleo, de los combustibles, que sin lugar a dudas ya declaró el presidente de la República que el gobierno ya no podía seguir subsidiando los combustibles. Eso quiere decir que como en el mercado internacional se contempla, se espera una tendencia alcista, que de hecho ya pasó los $80 el barril, es muy probable que pronto estemos recibiendo aumentos en los combustibles, y eso a su vez se va a reflejar en presión inflacionaria. Por otro lado, las importantes declaraciones del presidente en el sentido de que no volvería a cerrar el país, de que no tomaría medidas restrictivas, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la vuelta a la normalidad, son buenas noticias. Pero entonces, Juanita, lo que tú mencionas, estamos muy asombrados de la actitud de los profesores, de los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, cuando se resisten a ir a las aulas, indicando el peligro de contagio. Eso se torna, Juanita y Francisco, más crítico cuando el mismo Colegio Dominicano de Médicos ha dicho que el lugar más seguro para los niños es la escuela, porque no podemos pensar solamente en los niños que asisten a escuelas, digamos, donde existen todos los protocolos y donde existen todas las medidas de control, pero también niños que tienen toda esa medida de control en sus casas. Estamos hablando de las escuelas públicas donde un altísimo porcentaje de los estudiantes no tienen esas facilidades en sus hogares, en sus barrios, y resulta ser entonces entornos más riesgosos para el contagio. Así que ese es un punto que nosotros pensamos que debe atenderse, el gobierno debe negociar con los profesores del ADP para que vayan a las clases, porque como decíamos aquí en Balance Financiero, y antes de pasar la palabra a Francisco, ha sido un eslogan nuestro de que lo más importante, el sector más importante, que es la educación, es el único que hoy en día se está hablando de volverlo a cerrar. Quiera Dios que eso no se logre y que podamos seguir volviendo a la normalidad, obviamente tomando todas las medidas de precaución y prevención,
si son necesarias en estos casos. Francisco. Sí, Alcedo, yo quiero retomar el tema de los combustibles y la preocupación presidencial, que debía ser una preocupación de la sociedad, de la colectividad nacional, que es a la que está dirigido el mensaje. El elemento combustible tiene varios factores a tomar en cuenta para llegar al precio. El precio de paridad internacional, que es el que ha estado subiendo, se combina con una ligera alza en la tasa de cambio, y esto pues tiene un impacto también en el impuesto que se paga sobre los combustibles. De ahí que era un tema central en la reforma fiscal integral, que está todavía en posposición, no en olvido, precisamente para evitar situaciones como esta, que son estresantes, porque si al presidente de la República le crea preocupación esa situación, a cada consumidor dominicano, a cada chofer, a cada conductor, a cada ama de casa, porque no se trata solamente de los combustibles para vehículos, también está el gas de cocina que afecta a las amas de casa. Y esto pues, en esencia, lo que se trata es de indicar que subirán estos precios de manera no muy lejana y de manera significativa. El consumidor también se hace una pregunta. Cuando está en baja el petróleo, ¿se transfirió o se aprovechó el estado de recursos de esas recaudaciones? Ese es un punto que habría que considerar también y ponderar, porque al bajar los precios internacionales debió tener baja significativa en los precios internos de los combustibles, pero por el impacto impositivo que tiene cada galón de gasolina y cada uno de los distintos rubros de estos combustibles derivados de petróleo, se paga un impuesto. Y estos impuestos tienen que ver con la base imponible y con la forma de determinación. Se ha planteado que hayan tasas específicas para los impuestos que no sean susceptibles de la discrecionalidad para la determinación que hace el Ministerio de Industria y Comercio, como una forma de que sea la oferta y la demanda la que haga llegar el precio justo al consumidor. Y este es un punto que hay que mantenerlo siempre bajo vigilancia. Totalmente, don Francisco. Y qué bueno ese punto que nos trae de la reforma tributaria pendiente. Esta semana veíamos que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios publicaba sus deseos, y uno de los deseos es justamente que se apruebe esa reforma tributaria integral tan anhelada, que es un tema pendiente, que es un tema que tiene que tratarse en este año 2022. No podemos seguir pues postergando una reforma que es necesaria, que es esencial, y eso, muchos de los temas que tratamos de actualidad y los problemas que tratamos, pues vemos que se reducen, se traducen a un problema de impuestos, un problema en la estructura. Entonces, ese pacto fiscal, yo quiero también unirme a esos deseos de Ángel para decir nosotros también en Balance Financiero, pues tenemos ese deseo, que se apruebe este año el pacto fiscal. Y con eso, pues nos vamos a una breve pausa para luego seguir discutiendo los otros temas de interés, de actualidad y de economía. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país.
por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, y estamos de regreso en este segmento Gestión Empresarial. Aquí pues presentamos muchas de las inquietudes del empresariado, muchas de las noticias que tocan al empresariado. El segmento pasado lo terminábamos con reflexiones sobre la reforma tributaria. También hicimos reflexiones sobre la educación, que son dos temas que también pues son de mucha actualidad para el empresariado. Recordemos, por ejemplo, en el área de educación, que en una de los principales problemas es la competitividad que tenemos como país por el nivel educativo que tenemos. Pero también hay muchos otros problemas y muchas otras actualidades que son pues de inquietudes del empresariado. Y para eso pues Alcedo nos va a comentar este tema de gestión empresarial. Sí, Juanita, Francisco, amigos televidentes y radioescuchas. Precisamente en este segmento de gestión empresarial queremos llevar algunas ideas que nos preocupan y que deben ser enfocadas de manera oportuna, de manera adecuada. Por ejemplo, lo que tú mencionas, Juanita, del aspecto del retraso que siempre nos recuerda Francisco, que es una posposición de la reforma, no es un olvido de la reforma tributaria, y es que precisamente se están sintiendo, la administración, las instituciones necesitan recursos para trabajar de manera efectiva y eficiente. Y precisamente vemos que eso ya se está notando, cierta carencia de recursos, en el sentido de que para seguir haciendo frente a la situación provocada por el coronavirus, tenemos que recurrir a préstamos y seguir el endeudamiento, que es uno de los grandes riesgos que tiene hoy en día la administración pública. También por el otro lado, el tema de dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para la educación a distancia. Eso también requiere un trabajo coordinado, una programación adecuada, digamos, una participación de diferentes actores, y hay que coordinar eso bien, trabajo administrativo, de coordinación y establecimiento de metas y objetivos. En sentido general también tenemos el problema de los costos. No nos olvidemos, amigos televidentes, que estamos entrando en una etapa de la economía donde hay una tendencia inflacionaria. Parte de ella es producto de las deficiencias del impacto del coronavirus, que entre otras cosas ha lesionado la cadena de abastecimiento, la no llegada a tiempo de productos a los mercados está causando cierta escasez, y al incrementar la demanda entonces hay una presión en los precios. Es decir, tenemos toda una gama de temas, de situaciones que requieren el trabajo administrativo, porque como decíamos, y ahí volvemos a nuestro gran guía en la administración, Peter Drucker dice que la administración
es el factor clave y diferenciador para lograr un buen uso de recursos y un buen desarrollo. Así que no importa la cantidad de recursos que tengamos, pero sí es fundamental que lo que tengamos y lo que podamos tener a través de reforma tributaria podamos usarlo de manera óptima y así lograremos los mejores resultados. ¿Qué tú piensas, Francisco, de esas ideas? Realmente tú estás tratando un tema clave. Nosotros nos hemos mal acostumbrado a gastar en esta generación recursos que le corresponden a generaciones venideras. Y eso realmente ha sido una tendencia muy marcada en diferentes administraciones, que no es sano. Cuando nos endeudamos para construir obras reproductivas que se van a transferir a las futuras generaciones, tiene una cierta justificación, pero cuando nos endeudamos para gastar, digamos para quemar el endeudamiento en subsidios, no solo en la parte de los combustibles, sino también en la electricidad y en gastos corrientes en sentido general, no hay forma de justificar válidamente que estemos gastando lo que le pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos. Totalmente, eso es algo que hay que ver y que muchos pues han dicho que el endeudamiento hay que tener mucho cuidado porque es fácil tomar prestado, sobre todo cuando hay, ¿verdad?, esa, vamos a decir, esa flexibilidad, esa disponibilidad. Entonces se toma mucho prestado y puede resultar atractivo y sin embargo hay un peligro que le dejamos a todas pues las generaciones venideras y no parece justificado si se trata de ese gasto corriente. Definitivamente eso es algo que como país debemos ver. También tenemos viendo un poco la economía macro, cómo se ven los pronósticos ahora. El Banco Mundial ha hecho los pronósticos de crecimiento para la República Dominicana, para todos los países, incluyendo la República Dominicana, y hablamos de un 5% de pronóstico de crecimiento, cómo se ven las zonas francas, cómo se ve la inversión. En República Dominicana han continuado las inversiones, han retomado muchas inversiones, lo que es un buen signo, pero tenemos que evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de emoción, que nos emocionemos demasiado con todas estas inversiones que vienen y entender que pues tenemos carta blanca para gastar cualquier cosa. ¿Qué nos puede decir de eso, Alcedo, con relación a esas proyecciones que hay ahora, tanto para el 2022-2023? Sí, mira, Juanita, Francisco y amigos televidentes y Radio Escucha, precisamente ese tema del crecimiento de la economía es un tema muy importante y tiene un impacto tremendo en la necesidad de una buena gestión empresarial y también gestión de gobierno. Porque mira qué ocurre, resulta ser que además de República Dominicana, los países del Caribe, las islas del Caribe, van a experimentar también un incremento en un crecimiento en su Producto Bruto Interno bastante importante. Eso quiere decir que nosotros como gobierno y el sector privado a través de las organizaciones empresariales y productivas privadas pueden hacer una especie de alianza estratégica para fomentar las exportaciones y de esa manera nosotros podemos ir reduciendo los niveles de endeudamiento y dejar excedentes para la economía que puedan ser entonces invertidos o utilizados y llegan al gobierno a través de mayores impuestos. Pero lo importante es que la alianza público-privada es importante porque ese crecimiento que tenemos lo podemos, como tú bien decías un momento en un segmento anterior o en tu intervención pasada, y es que hay que utilizarlo de manera efectiva y eficiente, que nosotros podamos crear riqueza en lugar de consumir todo ese crecimiento. Y por sobre todas las cosas, por último, Juanita, antes de pasar la palabra a Francisco, es que el crecimiento dominicano siempre ha sido fuerte, sólido,
pero lamentablemente con mucha inequidad y desigualdad, que es uno de los grandes riesgos que tiene nuestra economía en nuestro país. No podemos seguir con tal desigualdad. Y precisamente a través de una buena reforma fiscal y tributaria y a través de una buena gestión de colocación de inversiones productivas y seleccionar y puntualizar los subsidios, es que real y efectivamente podemos ir creando un país más igualitario, donde exista menos desigualdad y donde haya y exista mayor equidad. Francisco. Pienso que el presidente de la República ha sido muy claro en la necesidad de mantener un proceso de transparencia en el uso de los recursos, pero esto no necesariamente completa el ciclo de la redistribución del ingreso. El crecimiento no llega a la población o a la gran población. Incluso el nivel de salario no justifica el nivel de demanda para una mejor calidad de vida de la población. Y esto se logra a través de esa reforma que está planteada y que por eso ha encontrado algunos obstáculos, muchos defensores y otros que se oponen porque entienden que no es justo entrar en el proceso de distribución del ingreso, que es parte de la justicia social y que en el fondo vuelve a la misma empresa, porque un salario con poder adquisitivo hace más robusta a la empresa porque vuelve justo a los entes productivos a través del consumo de bienes y servicios. Qué bueno, y como les decíamos y como les anunciábamos, todo se resume y todo vuelve a esa reforma tributaria. Y que no olvidemos que a veces siempre se recuerda mucho que el sistema tributario es para recaudar, pero el sistema tributario es un equilibrio entre recaudación y justicia, entre recaudación y equidad. Y eso es lo que necesitamos para que esa brecha que existe, esa desigualdad, pues vaya disminuyendo. Eso es parte de un sistema tributario. Pero vamos a una pausa brevísima y retornamos con más contenido. No se vayan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso, amigos televidentes, con su programa Balance Financiero, en su segmento Contaduría y Finanzas.
Aquí pues comentamos un poquito cómo va ya en el aspecto más de contadores, en el aspecto también de la finanza y pues cómo va la tasa del dólar, que siempre es de interés para todo el mundo, porque para todo nuestro sistema productivo, para toda nuestra economía, que está bastante dolarizada, pues siempre es un tema de interés. Vemos que el dólar, desde que empezó este año, pues va con una tendencia alcista, todavía no llegamos al 58, pero definitivamente pues se ve esa tendencia. También tenemos el precio de los combustibles y pues también tenemos dentro de todas esas noticias quizá de aumento, tenemos una buena noticia que es las remesas, que siempre hemos dicho cuando vino toda esta pandemia, que las remesas eran algo bueno. Don Francisco decía que la solidaridad del dominicano era algo que quizá algunos organismos internacionales que cuando inició la pandemia pues decían que iba a disminuir, no conocían esa solidaridad del dominicano y quizá por eso hacían esa proyección de disminución cuando en verdad lo que han hecho es crecer de manera exponencial. ¿De cuánto es el número, Alcedo, de las remesas? Sí, precisamente se alcanzó la cifra récord de 10.400 millones de dólares, que realmente es una cifra extraordinaria, como tú bien dices, Juanita, tomando en cuenta la situación internacional en que nos encontramos y particularmente la situación en el extranjero de los dominicanos que son quienes envían las remesas a República Dominicana. Solamente Juanita y Francisco, para que tengan una idea, en el mes de diciembre recién pasado, llegaron al país casi 950 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares en remesas en el mes de diciembre. Y un punto importante que yo quiero resaltar, como explicaba bien Juanita, es en este segmento de contaduría y finanzas, es que la firma internacional McKinsey & Company hizo un estudio importante y por lo menos los dominicanos que envían sus remesas a República Dominicana lo hacen muchas veces absteniéndose de consumir en el país, en este caso Estados Unidos, y muchas veces viven de una manera bastante medida, bastante comedida, cosa de que esos dolaritos que envíen a República Dominicana nunca dejen de venir. Así que es una forma de agradecer también, como decía Francisco, que los organismos internacionales que malpredijeron esa disminución en las remesas, realmente no tuvieron en cuenta nunca la solidaridad de los dominicanos precisamente con sus familiares que se quedaron aquí en República Dominicana. Francisco. Y no solo eso, que partieron del supuesto de que todos los dominicanos residentes en el exterior son asalariados. Y hay muchos dominicanos que tienen pequeñas empresas y que aumentan la solidaridad y envían esos recursos. Yo quiero adelantar una comparación. La DGI anunció una recaudación sumamente importante de 600 mil millones de pesos, pero cuando comparamos las remesas de los dominicanos, de más de 10 mil millones, estamos hablando que prácticamente lo que enviaron los dominicanos a sus familiares en el país es la misma cantidad que pagaron todas las empresas y todos los contribuyentes a impuestos internos durante el año 2021. Bueno, definitivamente es un reconocimiento que hay que hacerle a todos estos dominicanos que algunos le llaman ausente, otros le llaman presente, porque definitivamente hay que estar bien presente para, pues, de su economía personal, pues, ser solidarios con los familiares. Yo siempre he dicho que los dominicanos, cuando nos encontramos en el exterior, pues somos también embajadores, aunque sin nombramiento, ¿verdad?, sin designación, pero sí somos embajadores porque lo bueno o lo malo que hagamos, la imagen que damos fuera del país, pues eso sencillamente es lo que hace que nuestro país sea reconocido por bien o por mal, que sea reconocido por todas sus virtudes, y vemos también que un dominicano fuera también pues es sencillamente el que va a promover, por ejemplo, el turismo, el que va a hacer que la gente quiera venir a visitar el país o que prefiera pues quedarse fuera
del país porque no quiera venir a conocer algo. Entonces, qué bueno que los dominicanos, que la diáspora, pues ha sido tan solidaria. Es realmente impresionante esta cifra. Así que nosotros lo que podemos hacer desde aquí es decirle gracias a todos esos dominicanos que han hecho que esta pandemia, esta situación provocada por la pandemia, pues no haya sido realmente tan difícil gracias a toda esa solidaridad y toda esa ayuda que se ha dado. Nosotros vamos a volver después de una pausa con el mundo de los impuestos, porque tenemos muchísimas cosas que conversar en ese mundo que, como adelantaba don Francisco, hizo recaudaciones récord dentro de lo presupuestado y de las también, ¿por qué no?, las recaudaciones extraordinarias que tuvieron el año pasado. Volvemos en breve. ¿Qué tal, amigos televidentes? Aquí estamos en su último segmento, el mundo de los impuestos. Ese mundo que en nuestro país ha estado bien activo en los últimos años. Vemos que al iniciar el 2022, pues no es una excepción. Tenemos una norma, como comentamos en el pasado programa, de reorganización de sociedades, ya la primera norma, la 1/2022, y ya salió con relación a eso, pues un aviso con relación a la documentación que en el marco de esa norma debe ser provista por las empresas. Y también tenemos diferentes normas en consulta pública, tenemos una de ganancia de capital y tenemos otra con relación al régimen simplificado de tributación. O sea que la administración está emitiendo varias normas. También estamos a la espera que pronto seguramente pues tendremos esa resolución de los ajustes de los montos ajustados por inflación en los diferentes montos que están referidos en el Código Tributario. Pero en el segmento pasado, don Francisco hacía una equiparación de lo que es las remesas y de lo que eran las recaudaciones de impuestos internos. Entonces, era como un adelanto. Y como es un adelanto, ahora yo quiero que don Francisco pues nos hable un poquito más de estas recaudaciones, de estos resultados y de cómo ve todo el panorama. ¿Cómo no? La Dirección General de Impuestos Internos ha venido adoptando una política de puertas abiertas y hay que reconocer y felicitar que facilitó la ampliación del tema de la amnistía fiscal y de la revalorización de las propiedades, porque en el conteo de las recaudaciones ya van 35.000 millones por este concepto de recaudación. Y es bueno apuntar que no ha concluido porque hay eventos subsecuentes que generan nuevos impuestos, por ejemplo el aumento de capital de las empresas, y eso es imputable, aunque correspondan a un periodo siguiente, es imputable a la propia ley 4620. Pero no hay duda de que han hecho un gran esfuerzo y con esas recaudaciones extraordinarias, con esa acumulación de anticipos originalmente no pagados que se convirtieron en pago extraordinario, con esos adelantos que hizo la Barri y que hizo el sistema bancario, hay que reconocer el buen desempeño de la DGI y le exhortamos a continuar con su política de puertas abiertas, con la observación de que esas recaudaciones extraordinarias no se van a reiterar en el año 2022, con lo cual la parte presupuestaria debe tomar en cuenta este elemento. Yo paso con Alcedo. Sí, Francisco, Juanita y amigos televidentes y radio escucha. Precisamente el aporte que quiero hacer en este momento es tomar las palabras finales de la intervención de Francisco y es reiterar a nuestro humilde entender desde el punto de vista administrativo la importancia que tiene que un organismo
una administración estatal, en este caso de los impuestos, de la Dirección General de Impuestos Internos, se aboque a una estrategia de apertura. Hemos visto, estamos viendo los resultados de una estrategia de ese tipo cuando se abandona la estrategia vieja de mano dura, de persecución, y se trata de llegar a acuerdos, de facilitar la situación a aquellas personas físicas o aquellas instituciones, empresas que no están completamente al día con el cumplimiento de sus obligaciones, de sus responsabilidades fiscales. Nosotros pensamos, siempre lo hemos dicho, que el camino mejor es el del diálogo, como lo dice el Papa Francisco, de la negociación, de facilitar a que esas personas, esas entidades, esas empresas que hoy en día no están al día o que están de alguna manera fuera del orden con respecto a su impuesto, se pongan al día. Y eso estoy seguro que va a traer mejores resultados, como lo estamos viendo, que si seguimos una política, una estrategia persecutoria. También, Francisco, yo quiero reiterar lo que tú presentaste como una comparación, como un adelanto, y es reiterar de nuevo la importancia de las remesas para la economía dominicana. 10.400 millones de dólares vienen siendo más o menos las recaudaciones totales del país, que fueron extraordinarias en el 2021, de 600.000 millones de pesos. Así que los dominicanos ausentes enviaron al país prácticamente igual cantidad de pesos como lo que se recaudó aquí internamente. Y yo entonces le voy a poner la tapa al pomo, y es que los dominicanos ausentes enviaron más dólares al país que lo que el país produjo o que recibió con la visita de los turistas y con la inversión extranjera directa. Eso, sin desmedro del turismo y de la inversión extranjera directa, lo que queremos decir es que hay que reconocer y agradecer a esos dominicanos que jamás se olvidan de su país y de sus seres queridos que tienen aquí. Y eso se refleja sin lugar a dudas en mayor consumo interno y obviamente vía los impuestos que existen, en mayores recaudaciones para el fisco. Juanita. Sí. Don Francisco, en su intervención pues nos hablaba de ganancia de capital, habló de ese término, y me venía a la mente que no todos quizás los amigos televidentes conocen lo que es ganancia de capital, que a veces sí se oye mucho, la ganancia de capital, hay un impuesto de ganancia de capital. Entonces, y también a propósito de que ahora tenemos una norma, un proyecto de norma de DGI, que también pues quiere modificar algunas cosas, o vamos a decir ampliar o detallar ciertas consideraciones de la ganancia de capital. Pero primero, don Francisco, queríamos como que claramente así nos diga qué es la ganancia de capital, que este es impuesto que quizás es menos conocido que el impuesto sobre la renta o el ITEVIS. Sí, lo primero es que no hay un impuesto independiente sobre ganancia de capital en la República Dominicana. Se habla de el impuesto a la ganancia de capital dentro del contexto del impuesto sobre la renta, y hay distintos renglones que forman parte de los activos de capital. La ganancia de capital se genera cuando se vende, o la pérdida de capital cuando se vende un activo de capital. Quiere decir que hay que diferenciar lo que es la venta de inventario, la venta de operaciones ordinarias en una empresa, de lo que es la venta de un activo de capital. Entre estos activos de capital están las acciones y o cuotas sociales, están los bienes raíces, pero aquí hay que hacer también un señalamiento. Para una inmobiliaria, los bienes raíces que posee mayormente son inventarios de propiedades. Para una industria, los bienes raíces que posee son activos de capital. Un mismo bien tiene dos consideraciones diferentes según el giro del negocio de qué se trate.
Entonces, dentro del contexto de la venta de las acciones, hay un momento distinto del cierre de las operaciones, que la propia ley instituye o faculta a la Administración Tributaria para instituir en agentes de retención aquellos vendedores de acciones y o cuotas sociales como un adelanto para lo que será la ganancia de capital. Y cuando se trata de entidades extranjeras, se instituyen como agentes de retención de todo el impuesto de ganancia de capital antes del cierre del periodo fiscal. Como se ve, hay distintas modalidades en la determinación de la ganancia de capital, pero en esencia es el mismo impuesto sobre la renta cuando se mueve un activo de capital a diferencia de un inventario. Y Juanita, yo quiero precisamente tomar la palabra brevemente antes de devolvértela a ti, en el sentido de que esas enseñanzas tan sabias y tan puntuales que nos está presentando el querido hermano y amigo Francisco Canahuate, constituyen la esencia de su saber sobre ese tema, que a nuestro entender resulta ser de lo más extraordinario de este país, porque precisamente no se ha dado a conocer mucho. Su última obra tiene que ver precisamente con el tema de ganancia de capital y no se ha podido dar a conocer ampliamente por la situación pandémica en que nos encontramos. Así que confío en Dios que en los próximos programas Francisco va a poder ir presentándole al público, hasta que se normalice la situación, esos conocimientos esenciales para un tema tan importante, no tan solo para el país, sino también para sus recaudaciones, como es la ganancia de capital y como sucintamente lo ha presentado Francisco en sus palabras anteriores. Juanita. Sí, con relación a digamos, estas modificaciones, ha habido algunos sectores que han dicho, pero esto parece, no hay reforma, pero tantas modificaciones con relación a algunos temas, podría implicar algún tipo de modificación de hecho o sencillamente es la forma. Eso es una pregunta que la gente ha planteado. Algunos no lo han planteado como pregunta, sino como afirmación, diciendo que parecería una reforma fiscal en algunos aspectos, fuera del mandato de la ley de hacer una reforma fiscal integral. Sé que es un tema un poco delicado, pero me gustaría pues conocer cuál es la opinión de, primero, qué debemos hacer, qué es lo que se recomienda hacer y cuáles serían las implicaciones si pudiese tanto haber una modificación o entenderse que está habiendo una modificación, porque no necesariamente lo que se entiende es lo que es, pero quizá hay consecuencias también con relación a eso. Así que, don Francisco. Bueno, la administración tributaria no legisla, interpreta la legislación. Y cuando hay temas que entiende que pueden calibrarse y mejorarse, dicta normas. Las normas son una facultad de la administración tributaria limitada a un principio, siempre y cuando se ajusten a la Constitución y las leyes. En caso de que la desborden, cualquier contribuyente a que se le aplique una norma que desborde la Constitución y las leyes, tiene la capacidad jurídica para impugnar esa norma. No obstante, mientras no se la aplican, no tiene ningún impacto para él y por tanto no es aconsejable entrar en un conflicto de impugnaciones. Por eso el llamado es a que el borrador que está en discusión reciba y sean atendidos los reclamos que hacen los distintos sectores, en el sentido de que cualquier aspecto que desborde la Constitución y la ley se saque del texto y se mantenga solamente aquello que es para perfeccionar
la aplicación de la ley. Excelente, excelente. Así que con esa invitación a esas normas que se encuentran en borradores, esos borradores de normas, pues sean comentados por todos los interesados. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, así que dejo que Alcedo pues se despida de los amigos televidentes que siempre son fieles a su programa Balance Financiero. Sí, amigos televidentes y radioescucha, nosotros les agradecemos su compañía semana tras semana y confiamos en Dios por lo menos haber llevado un poquito más de conocimientos, de orientaciones en este su programa Balance Financiero y que nos sigan acompañando siempre y confiamos en Dios que este año 2022 sea de bienestar para todos y que vayamos mejorando poco a poco. Que Dios lo bendiga a todos. Y los amigos televidentes el saludo de Hermógenes en contumacia, pero me encomendó que le diera un saludo muy cariñoso. Y queremos seguir recordando que el pacto fiscal está demorado, no olvidado. Gracias por su sintonía. Pues agradeciéndoles a todos, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención de siempre.